El otro día me di cuenta que extrañamente muchas de mis novelas favoritas tienen entre sus personajes sirenas, lo cual es súper raro porque en verdad yo no tengo ninguna onda especial con estas criaturas. Sin embargo, son versiones bien oscuras y un poco distorsionadas de sirenas y probablemente se deba, yo creo, a que a mí me gustan mucho los libros de horror que tienen como esta atmósfera o esta estética más cercana como a los cuentos de hadas, pero en una versión oscura, en una versión más gótica o más retorcida. Entonces, el primer libro del que les quiero hablar hoy día es una novela que lamentablemente no les puedo mostrar porque no tiene una edición física traducida. Una novela que originalmente se publicó como una web novel en una de las plataformas más importantes para este fin que existen en China y que se publicaba por entregas. Es una novela que se llama I Became a God in a Horror Game y que a mí me encanta. Es de un género que es el Limited Flow. Yo leo muchas novelas chinas y este es uno de los subgéneros que a mí me gustan más, que es bien cercano al horror y que tiene una estructura súper especial en que los personajes entran a un juego y luego tienen que enfrentar a distintas copias y ir resolviendo dificultades para poder ir avanzando. En general tiene obviamente elementos sobrenaturales, pero toda la dinámica de juego, como a mí me gustan mucho los videojuegos, es bien cercana a mis intereses. Esta novela es una novela súper especial, es muy extensa, es una de las novelas más populares que existen en esta plataforma, siempre está súper arriba en el ranking, pese a que ya terminó hace un tiempo. Y además de ser un Unlimited Flow, es un danmei, que es un género en que el romance se centra entre dos hombres. Sin embargo, el romance, la verdad es que en esta novela es bastante secundario, bastante tangencial. Yo no soy muy de leer romance, así que en general las novelas danmei que leo son con tramas en que el romance tiene cierta relevancia y en general se usa como motivación para que los personajes vayan evolucionando, pero no es central la historia ni está presente tanto. De hecho, en esta novela el romance aparece yo creo que como a la mitad de la novela quizás, y está bien así como sutil. Y en esta novela se trata de un personaje que se llama Bai Liu, que es un personaje súper atractivo porque es como muy inteligente y muy seductor en términos visuales, pero también de personalidad, y que es un personaje bastante gris en términos morales porque está muy interesado en el tema del dinero y la ganancia, porque está dispuesto a hacer casi cualquier cosa para obtener sus objetivos, excepto romper la ley, porque tiene un personaje que es uno de sus mejores amigos que le ha metido estos machacazos en la cabeza y por ende hace lo que sea para obtener beneficios mientras no rompa la ley. Este personaje acaba de perder su pega y está tan obsesionado con esto que gracias a la intensidad de su deseo es transportado a un juego. Y en este juego, en la primera copia a la que él entra, que se llama Siren Town, se encuentra con un personaje que es bien relevante luego en la historia, aunque en un comienzo parece una aparición X. Y este personaje, que se llama Tawil, aparece como el rey de las sirenas en esta instancia y es un NPC con rango de deidad, que es súper poderoso, de hecho aparece en el juego, en cualquier copia, y se supone que todos los jugadores mueren o se vuelven locos, lo mismo con los NPCs. Y en un comienzo pareciera un encuentro casual, pero uno luego se da cuenta que en realidad la relación entre ellos, tanto en términos de profundidad como en términos de dimensión temporal, abarca un espacio casi infinito. Esta novela es súper atractiva, está escrita rápido, es bien dinámica, tiene algunos arcos que son realmente espeluznantes. A mí me cuesta que las historias o que las novelas me den susto, porque yo leo mucha novela de horror, de hecho es de lo que más leo, pero algunos arcos de I Became a God in a Horror Game realmente me inquietaron. Además, una novela que, como debería ser el buen horror, en mi opinión, es súper crítica en términos sociales. No solo tiene el tema de el fantasma o el zombie como foco del horror, sino el tema de la desigualdad, la pobreza o las situaciones un poco sin salida a las que nos enfrentamos cada vez más en la vida cotidiana. Y además el tema de la avaricia y la codicia en la humanidad y la falta de empatía que yo siento que campeó un poco por estos días. Entonces es bien intensa, de hecho hay algunos arcos en que a mí me angustiaba tanto que tenía que dejarla porque me sentía así casi que físicamente mal, pero de verdad que se las recomiendo, es una novela totalmente cautivadora, así que bueno, se las recomiendo muchísimo. Lamentablemente es una novela que yo sepa solo está traducida al inglés, de hecho yo recién la pude leer hace muy poquito porque a pesar de que la quería leer hace varios años, no tenía una traducción de fans ni siquiera al inglés completa. Yo creo que tal vez pueden encontrarla en español, pero quizá no completa, porque van traduciendo como por partes. Así que eso, si leen en inglés o si logran pillarla, recomendadísima, I Became a God in a Horror Game. Luego les tengo esta novela, que es The Salt Grows Heavy de Cassandra Kho.
Esta novela es súper cortita, de hecho la historia es muy simple, pero está escrita preciosamente. A mí me encanta por eso, es de verdad que súper lírica, el lenguaje es muy exuberante y barroco, y de hecho tiene bastantes críticas negativas en Goodreads, en otras plataformas, porque hay quienes dicen que hay que leerla con un diccionario al lado, o que la escritora fue demasiado snob y rebuscada en el uso del lenguaje, pero yo siento que eso tiene su valor, o sea, usar un lenguaje precioso y rescatar palabras que de repente están en desuso, eh, para encontrar el ritmo y la melodía perfecta para cada línea es súper válido. De hecho, para mí, la mayoría del tiempo es mucho más importante cómo está escrita una novela que la historia o la trama de la novela. Bueno, en esta novela hay una sirena que igual es una figura súper potente y súper oscura y distinta a la habitual, que es bien independiente, bien fuerte, que tiene dientes, y ella va huyendo y se encuentra con un doctor y juntos comienzan a viajar hasta que llegan a un bosque en que encuentran un poblado en que están ocurriendo cosas extrañas. Como pueden ver, de verdad que es súper simple la historia, pero es maravillosa, es un viaje hermosísimo y se las recomiendo mucho. A mí me encanta Cassandra Clare, pero yo siento que en esta novela en particular alcanza como el pic de su estilo. Lamentablemente no está en español, pero yo siento que es súper difícil en realidad que la traduzcan por el mismo uso del lenguaje que tiene. Así que si leen en inglés, pucha, se las recomiendo muchísimo. Luego tengo esta novela, que es una novela de horror de Jonathan Janz, que se llama The Siren and the Spectre, que es una novela mucho más convencional. De hecho, es bien tradicional en la forma en que está escrita y ocupa tres tropos que son súper clásicos del horror, que son la casa encantada, el escéptico que llega como a desmitificar este lugar y el tema de la novia muerta que lo acecha desde el pasado, tanto en términos así como psicológicos y emocionales, pero también como físicos a través de apariciones y qué sé yo. Este hombre llega a un pueblo a quedarse unos días en la casa de un amigo que acaba de comprar, que se supone que siempre ha tenido fantasmas, y él, que ya ha escrito libros sobre este tema, va a investigar esto, usar toda la tecnología que tiene y su experiencia y tratar de desmitificar el tema de los fantasmas en este lugar. Y obviamente empiezan a pasar cosas extrañas y entre medio de todo esto hay una sirena y al principio uno no está seguro de si es... Funciona como de forma triple porque hay como una sirena que en realidad es física, una que podría ser un espectro, pero uno no sabe muy bien si está conjurado por la culpa de él o realmente está allí. Y además hay una historia ligada como al folk de la ciudad, a la mitología de este pueblo, relacionado con una sirena cuando llegaron como a conquistar este territorio. Así que se lo recomiendo porque aunque es súper convencional, es realmente entretenida. Yo la leí, no podía parar de leerla cuando empecé a leerla, la leí de una sentada y hace súper bien esto. O sea, conjugar tres tropos súper clásicos en algo completamente nuevo y súper interesante. Lamentablemente tampoco está traducida al español, pero si leen en inglés, recomendadísima. Luego tengo esta novela que es The Drowning Girl de Caitlin Kiernan. Esta sí está traducida al español porque yo la he comprado y la he regalado acá. Y esta es una de mis novelas favoritas. De hecho, no solo de terror, es una de mis novelas favoritas de cualquier género. Y de hecho ganó el Bram Stoker. Y es una novela que se centra en, que está narrada desde la perspectiva de una narradora poco confiable, porque tiene una enfermedad psiquiátrica. De hecho, hay partes en que en la novela ya deja de tomar los medicamentos y de verdad que la prosa se desborda sin ninguna estructura, no hay puntos, nada, y es como estar en su cabeza y es fascinante. Y este personaje, con el que uno se encariña bastante rápido, porque es súper encantadora, tiene el recuerdo de haber conocido a una chica de la que se enamora, pero lo curioso es que tiene el recuerdo de haberla conocido dos veces por primera vez, en épocas distintas, y en uno de estos recuerdos esa chica es una sirena y en uno es una mujer lobo. Obviamente lo que pasó en la realidad es mucho más triste y complejo. De hecho, este libro ocupa una de las estrategias que más me gustan del terror, que es cuando el horror de la realidad es tan espantoso que los personajes tienen que contarse una historia de terror para lograr seguir adelante porque no son capaces de enfrentarse a la verdad. Porque la verdad es que yo siento que la realidad no tiene comparación. Ni el peor espanto que uno pueda imaginarse se acerca ni remotamente. Así que ya saben, está hermosamente escrito, tiene como muchos elementos, porque se puede leer en millones de capas y hay un tema súper importante con el arte, la creación artística. También hay ciertos elementos de horror cósmico que siempre están presentes en la obra de Kiernan, que a mí me gustan mucho. Así que, bueno, se las recomiendo muchísimo.
Finalmente tengo este cómic que es de Victoria Francés, que es una autora española que a mí me gusta mucho y que coincidimos bastante en nuestros intereses. De hecho, ella tiene una obra sobre vampiros, igual que yo, y ambas escribimos algo sobre una muñeca también, así que nos cruzamos bastante. Esta es una obra que es sobre una sirena, está hermosamente escrita. A mí Victoria Francés no solo es una ilustradora que me gusta mucho, tiene unos dibujos que son preciosos, sino que además a mí me gusta mucho cómo escribe de una forma bien atmosférica y bien convencional, cercana al gótico. Y de verdad que súper cuidada sus cosas, las historias son súper hermosas. Y cuenta sobre un joven que va viajando en un barco en que hay una peste, el papá muere y él se contagia, por lo que trata de suicidarse y es salvado por esta sirena, y a través de este encuentro cambia la vida de ambos para siempre. Es una historia bastante triste, como es habitual en la obra de Victoria Francés, pero de verdad que es súper bonita, así que se las recomiendo totalmente.